Cuando a mí algún periodista me dice, no, es que usted habla del franquismo, pero Franco ya no está. Pero hay muchas cosas que se acordaron del franquismo y siguen estando. Por ejemplo, la ley de secretos oficiales de España es una ley del franquismo y que, por ejemplo, impide desclasificar lo que ocurrió el 23F. Incluso en materia de corrupción, el foco no está en cómo se castiga mejor la corrupción, sino cómo se daña mejor al rival. Vemos una red como X, antes Twitter, que su propietario diseña unos algoritmos que benefician el enfrentamiento radical, el racismo, la xenofobia, y su propietario, uno de los más ricos del mundo, tranquilamente puede pedir el voto para los líderes de la ultraderecha, no mantiene la más mínima neutralidad, con lo cual ya sabemos que sus algoritmos tampoco van a ser neutrales, sino todo lo contrario. Ahí te tenemos, Joaquín Vox. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Julián, encantado de charlar contigo, que sabes que como siempre es un placer y uno además sobre estos temas siempre aprende bastante, ¿no? Dialogando contigo, sabes que para mí eres una de las grandes referencias de nuestro país para saber qué es el mundo de las redes, el problema de la desinformación y todos los grandes cambios, ¿no? En materia tecnológica, comunicativa que se están produciendo. Bueno, el gusto es compartido y, por supuesto yo creo que hay diferentes elementos o puntos de vista, ¿no? De lo que pasa en la sociedad, ¿no? Política vinculada a nuestra democracia, y creo que hay puntos convergentes donde la información, la comunicación, la política y, por supuesto, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con la judicialización de todo esto convergen, y yo creo que, perdóname si me estoy equivocando con mi total ignorancia, estamos en un momento donde todos esos caminos se cruzan. Y si quieres empezamos por ahí, luego obviamente vamos a hablar de tu libro, porque aparte yo creo que el título del libro, que hace una referencia, ¿no? a los temas de los que vamos a hablar hoy, ¿no? y la importancia, ¿no? de todos estos frentes, ¿no? para salvaguardar la democracia. Por resumirlo mucho, me gustaría que me dieras tu punto de vista desde un punto más técnico, ¿no? y de conocimiento, pero todo lo que está pasando judicialmente, ¿no? que están, bueno, pues un poco, podríamos resumirlo, el PP y el PSOE en y tú más con casos de corrupción, pero poniendo más el foco, hay una situación, ¿no? De hecho, hoy hay nuevas noticias con la pareja de Ayuso, y se hizo una especie de causa pantalla, espejo, con los familiares de Pedro Sánchez, ¿no? El hermano, la pareja, pero si quiere incluso nos centramos en estos dos casos, el caso de Begoña Gómez y todas sus ramificaciones, y el caso de la pareja de Ayuso y todas sus ramificaciones judiciales y mediáticas. Por empezar de una manera abierta, ¿cuál es tu punto de vista de esta situación desde un punto de vista global, sin enfocar en uno de los dos, que luego iremos caso a caso? Aquí hay un poco de política de comunicación, de desinformación. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que relacionándolo, ¿no? Efectivamente con cuestiones que abordo en el libro, que todos estos casos tan mediáticos de alta política, porque al final no estamos hablando del caso de un concejal de un pueblo semidesconocido, sino de casos que afectan a grandes líderes de los principales partidos, todo esto hay que relacionarlo también con las grandes transformaciones, la revolución digital y con el propio fenómeno del lawfare entendido como guerra en los tribunales, como en el ámbito de las redes sociales, en las nuevas formas de debate público teatralizan el conflicto, ¿no? Escenifican de alguna manera ataques contra el rival en unos contextos que esto antes no existía. Yo creo que probablemente este tipo de causas antes de 25 años se podían producir, pero con enfoques que eran muy diferentes. Ahora todo es distinto porque si se toca, digamos, a un cargo político, este puede responder con acciones ante los tribunales que trasladan también el debate político sobre el primer caso anterior, que en lugar de dirimirse en las instituciones, pasa a dirimirse en otro contexto de respuesta en los tribunales. Si nos fijamos, cada vez se hace más política en los juzgados y menos en los parlamentos y en los espacios públicos de debate. Y yo creo que esta es la cuestión, más allá de entrar, que si quieres podemos entrar en las particularidades técnicas jurídicas de cada caso, lo que es evidente es que el conflicto aquí, incluso en materia de corrupción, el foco no está en cómo prevenimos mejor la corrupción,
cómo se castiga mejor la corrupción, sino cómo se daña mejor al rival, incluso si te ha molestado antes. Es decir, me has molestado, te voy a responder por aquí, de esto es lawfare, es guerra, es guerra, yo creo que la traducción correcta es guerra, los tribunales, y si encima te puedo hacer más daño del que tú me has hecho, te lo haré con comparecencias ante la puerta del Palacio de Justicia, filtraciones más o menos interesadas del sumario, medios afines que me van a redifundir absolutamente todo lo que les pase para desgastarte más. Y esto es un signo de nuestros tiempos. Ahí, dentro de todo esto, quiero como coger tres apuntes o tres focos diferentes. Una de las cosas más graves, ¿no? O por ejemplo, más grandilocuente, incluso buscando esa maquinaria mediática, la búsqueda de un buen titular, es el de, por primera vez en la historia, se está investigando al fiscal general del Estado. Y aquí hay una cosa que me explicarás por qué, más allá de que haya una serie de un listado de los intocables, prácticamente de Helios Ness, ¿no? Como fuese Miguel Ángel Rodríguez, lo que uno entiende sin tener ni idea de leyes, que el primero que filtra esos mails por los cuales se le imputa al fiscal son filtrados por Miguel Ángel Rodríguez a varios medios que publican de manera interesada o manipulada, a lo cual esa desinformación en la cual se decía que la pareja de Ayuso estaba negociando con la fiscalía o la fiscalía le había hecho como un acuerdo, no ajustándose a la realidad, la fiscalía, no sé si procedimentalmente de manera correcta o no, sale a desmentir esta desinformación. Bueno, ¿qué hay de todo esto desde el punto de vista judicial? ¿Está en forma esa imputación o realmente no se ha filtrado documentación privada o secreta cuando ya se había publicado anteriormente o se había filtrado anteriormente? De partida, he de aclarar que la filtración de la instrucción de un sumario es delito. No del juicio, el juicio es público. Lo que tiene carácter reservado es la instrucción, ¿no? Las diligencias previas. Pero dicho esto, es notorio que en este país cada día se filtran multitud y cada semana multitud de datos de los sumarios y nunca se ha abierto ningún procedimiento sobre ello. Entre otras cosas, por las dificultades siempre de detectar quién puede ser el autor. Un caso pues muy conocido, muy reciente, es el caso de Begoña Gómez, en el cual se han filtrado multitud de documentos, de declaraciones de las partes y además de manera rapidísima y no se ha abierto ninguna diligencia, pero es que esto no es extraordinario. Lo habitual es que cuando hay un procedimiento penal de cierta relevancia, esto se filtre. Y además lo habitual también es que no se abran diligencias. Entonces, sí que es delito la filtración, pero no es muy frecuente que se abra una causa y mucho menos una causa sin precedentes contra el fiscal general del Estado. Es la primera vez en España que se abre un procedimiento. Y aparte, otro de los elementos es que Miguel Ángel Rodríguez, que parece tener un papel protagonista, incluso, ¿no? Por la narrativa un poco de todo lo que está ocurriendo, adelantó que esto iba a ocurrir y es como, bueno, algo que aparte es excepcional, cómo es posible, ¿no? Que se adelante al futuro y precisamente la otra cara de la moneda, porque bajo mi punto de vista, quizá es por regla de tres, toda esta maquinaria mediática judicial con todo el entorno familiar, la pareja, hermano, etcétera, de Pedro Sánchez, que yo creo que al final es el objetivo político, ¿no? También de todo esto, tiene como un espejo a, digamos, un escándalo judicial, político, mediático, como lo queramos llamar, de familiares de Ayuso y concretamente de la pareja de Ayuso, y también es bastante llamativo los diferentes ritmos, incluso como si estuviera frenado el caso. Parece que hay una novedad que no solamente, no sé cuál es la palabra técnica, se aceptan a trámite no solamente los delitos, digamos, confesados o aceptados, ¿no? En la información que sabemos, sino que parece que hay nuevos delitos que tienen que ver con el uso de intentar deducirse dinero con regalos o con cuestiones que no se podía deducir, o de las plataformas pantalla, que incluso algunas de ellas tienen que ver con una empresa privada, Quirón, que es la que le paga y es la que también recibe mucho dinero público. Bueno, seguramente no lo haya dicho correctamente, pero sí que es verdad que parece que hay nuevos elementos de instrucción, más allá de los delitos que ya están confesados. No sé si nos puedes, con mejores términos, contar en qué situación está el caso de la pareja de Ayuso y cuál es tu reflexión alrededor de este caso también mediático y político. Claro, el problema es que del caso de la pareja de Ayuso es evidente que arrancan otros casos. Cronológicamente, solo hay que ver las fechas. No se puede entender probablemente casos como el de Begoña Gómez o el del fiscal general si no hubieran arrancado el otro. Aquí la cuestión es que
se filtra a los medios, como comentaba como tantas veces, que la pareja de Ayuso, a través de su defensa, está negociando con la Fiscalía. Y el abogado de la Fiscalía, según estos correos, reconocería la culpabilidad a cambio de una condena que no implicara la entrada en prisión. Esto quizás a quien nos escucha nos puede parecer raro, pero es práctica habitual y de hecho hemos visto un caso Sí, pues que ha generado una comprensible consternación, ¿no? Y percepción de impunidad, como el caso de las menores en Murcia. objeto de pornografía en Murcia. Pero en casos menos mediáticos y conocidos pasa bastante. Hay a veces conformidades y pactos entre un acusado y la fiscalía para que la pena sea inferior a 2 años y no entrar en prisión. Claro, la causa tiene una base muy sólida, porque es la agencia tributaria, a través de toda una serie de informes, la que documenta las posibles falsedades documentales que se utilizan para obtener beneficios y no declararlos a Hacienda, y además otras prácticas que son también posiblemente delictivas, por lo cual se abre otra pieza. Obviamente tendrá que avanzar el procedimiento, porque estaba todo semi preparado para una conformidad, pero las acusaciones pidieron nuevas diligencias para valorar si podían incluirse más delitos que dificultarían esa conformidad para que no hubiera para evitar la prisión. Es decir, que ahora se ha abierto otra pieza que puede complicar, digamos, el futuro procesal de la pareja de Ayuso. Y estamos ahora en este mismo momento que se están sacando a la luz nuevos elementos probatorios que también podrían hacer difícil un pacto de conformidad para que no hubiera un ingreso en prisión. Ese es el momento actual en el que estamos en esa causa. Es decir, que cualitativamente, si esto, digamos, sería la diferencia entre, más allá de que se prueben, incluso que se acepten, ¿no? Como se hizo ciertos delitos, echando cierto cálculo precisamente para entrar o no entrar en la cárcel, de que sea la diferencia entre no entrar en la cárcel o entrar en la cárcel, ¿no? Si no te he entendido mal, porque ahora está en fase, me imagino, de tramitación, de investigación. Si al final se prueba que estos delitos están, sería sumatorios a las penas anteriores y ya sí que sería imposible, ¿no? Evitar la cárcel. Efectivamente, en esa hipótesis que me planteas sería así. Aunque igual puede haber gente que se escandalice, esto es el día a día de los juzgados, los regateo, explico cómo Sí, funciona. sí, sí. Funciona que si un acusado, la fiscalía le puede pedir 5 años de cárcel, la defensa puede intentar negociar a la baja, reconociendo la culpabilidad a cambio de que la pena sea de 2 años o de menos. ¿Qué pasa? Que en esos supuestos la fiscalía se asegura una condena y no se arriesga a ir a juicio y que el tema acabe en absolución. En la medida de lo amarrado que tenga un fiscal un tema, pacta más o menos. Si lo tiene muy amarrado, no tiene por qué pactar. Si el asunto puede ser más opinable, entonces pacta. Claro, si se incorporan nuevos delitos y la pena puede ser más alta, en estos supuestos es mucho más difícil que haya un pacto de conformidad. Pero es así, ese regateo se produce. Y obviamente la defensa, que está segura de que no lo van a condenar porque no hay pruebas suficientes, tampoco entra en una negociación. Entra en una negociación para asegurar que no hay una entrada en prisión. Quien no tiene ningún elemento Claro. indiciario en contra se arriesga a ir a juicio porque sabe que no le van a condenar. Ese es el contexto de los pactos de conformidad. Claro, bueno, por dar un salto al otro caso espejo, al de Begoña Gómez, igual como en el caso de la pareja de Ayuso, veo que hablamos de dinero, comisiones, empresas pantalla, me lo llevo crudo, 2 millones de comisiones, es decir, estamos hablando de dinero que todo el mundo entiende. Yo en el caso de Begoña Gómez, más allá de perderme un poco, ¿no? De los hilos, que si Aldama, que si se vio, que no veo dónde están los dineros o las mordidas, o es decir, que hay una cuestión, le falta chicha y ahí ha aparecido de Objective que ya de partida era uno de los medios, aparte de tener gran financiación por parte del gobierno, ¿no? De Ayuso, no sé si hay conflicto de intereses o no, pero ya se incluyó en la denuncia de Manos Limpias una fake news que ya fue desmontada, ¿no? Y que ahora el mismo medio aparece una persona, digamos, bueno, una persona totalmente anonimizada que asegura que llevaba bolsas con 90.000 euros en 2 bolsas de basura, que claro, yo hago la mente como antes se movía el dinero que eran billetes de 500, pues claro, 90.000 euros en billetes de 500 son una cosa así, que en 2 bolsas es un poco raro, pero en todo caso, no sé si esto solamente es leña al fuego comunicativo y político, porque ya el PP usó esto sobre financiación ilegal, incluso se echó para atrás, pero este tipo de testimonios tienen algún tipo de valor cuando
igual como creo que no se aceptan recortes de prensa, se pueden reconocer testigos en medios de comunicación anónimos que no denuncian en los juzgados, sino en los medios de comunicación. Este tipo de querella no tienen casi posibilidades de prosperar y de hecho el camino parece que no ha sido especialmente largo. La propia Audiencia Nacional ya lo ha empezado a cuestionar, sobre todo por la falta de verosimilitud. En abstracto, no está prohibido que haya denuncias anónimas, siempre y cuando aporten datos objetivos específicos que se puedan demostrar con facilidad. Claro, de partida tenemos un denunciante que es anónimo, que no sabe quién es, que dice que ha participado en esa llevanza de bolsas de dinero, pero no olvidemos que quien dice eso está reconociendo ser autor de un delito de cohecho. El cohecho es el soborno, para entendernos, el lenguaje popular, que está castigado con pena de prisión de hasta 6 años, cosa que es un poco rara, ¿no? Que alguien reconozca así de la noche a la mañana unilateralmente, mira, yo he cometido un delito de 6 años. Si descubrís quién soy, me condenáis. No identifica quiénes reciben el dinero, no identifica tampoco a cambio de qué. Claro, no solo es que salga en un medio, es que hay un partido político, que es además el principal partido de la oposición, que presenta una querella otra vez con todo el arsenal de lawfare como instrumento de guerra a los tribunales. Rueda de prensa ante los juzgados de la Plaza de Castilla, avisos de todo lo que puede pasar. A su vez, claro, réplicas del partido contrario que está perjudicado. Ya digo que muchas veces estos son más operaciones de artillería política, de alta artillería política, que causas judiciales con posibilidades de tener recorrido. Bueno, hay otra cosa que también quería comentarte, que tiene que ver, hace poco estaba en México, de hecho, no sé si cuando hablamos dije, justo me voy a México, bueno, al final queríamos hacer la entrevista antes, pero hasta que no he vuelto no ha sido posible, y justamente saltaba dos noticias judiciales, una, el cierre ya total, ¿no? Definitivo de las numerosas causas, ¿no? O piezas separadas del caso Neurona. Y esto de las filtraciones. Y estaba precisamente comiendo con Monedero en México, que también estaba invitado en la Feria del Libro, y decía, pero ¿cómo que filtraciones? Pero si todo lo del caso Neurona, las 36 causas de Podemos se han filtrado sin que nosotros nos enterásemos, no se lo explicaba, ¿no? Pero me gustaría, no sé si, por ejemplo, del caso Neurona, que yo creo que es bastante paradigmático, pero no hay que olvidar que hay numerosas causas anteriores también vinculadas con la financiación y al final había una pregunta que hacía Irene Montero, una periodista, creo que era Cervilla en Televisión Española, cuando le decía, bueno, y usted está pagando una niñera con dinero público, y claro, dentro de todo el caso creo que es lo más disparatado de todo. Apara era su jefa de gabinete, ¿no? Y la prueba era que había una foto con ella en brazos y que hizo algún viaje, claro, si es la jefa de gabinete, y que no actuó. Algo así era como el argumento, no tenía ningún tipo de sentido, pero políticamente y mediáticamente se usó hasta la extenuación. La pregunta que le hacía Irene Montero a la periodista es ¿quién va a pagar todo el daño de estas preguntas, de las horas? Si realmente aquí lo estamos viendo, o seguramente sea la clave del lawfare, que aunque luego, y hemos visto algún periodista también decir, bueno, no hay lawfare porque se han cerrado las causas, claro, pero el daño personal o organizacional que se hace a las personas o las organizaciones a las cuales se hace esta campaña, sobre todo mediática, ¿no? Lo del juicio es como el acompañamiento. Realmente, ¿quién paga todo esto? Es decir, no. ¿Cuál es tu reflexión con esto que vemos de manera abundante y que no hay como una respuesta muy clara, ¿no? De quién paga todo esto, ¿no? Sabemos ya de antemano que vas a ser libre, pero los medios de comunicación tienen la excusa, como esto está judicializado, pues podemos hablar y pues poner en su puesto, incluso pues casi dar por hecho los delitos que se le imputan, ¿no? A los acusados. Yo estoy convencido de que el tratamiento hacia Podemos de tipo mediático a partir de el instrumento del lawfare en los tribunales es un caso de libro de lawfare, sobre todo por la cantidad y la calidad de causas que han acabado en nada, que eso que creo que no tiene equivalente. Creo, efectivamente, otros pueden decir, mira, pues a este de este partido también le han presentado una denuncia y ha acabado archivada, ya, pero es que ese mismo partido ha sufrido multitud de condenas. Pero claro, el caso de Podemos es significativo por la cantidad de iniciativas judiciales, sobre todo tras su nacimiento, cuando era una fuerza política que llegó a tener posibilidades incluso de convertirse en mayoritaria según las encuestas que se publicaban y que creo que nadie discute que era una nueva fuerza política que impugnaba aspectos centrales de la vida política, económica y social del país. Y ahí todos los instrumentos habituales del lawfare, porque como me gusta insistir, no hace falta que un juez
sea corrupto se implique para que haya lawfare. Puede haber casos de jueces condenados. Un caso claro de lawfare fue el caso de Salvador Alba, condenado, según dice la sentencia, por intentar perjudicar la actividad política de Victoria Rosell, entonces diputada de Podemos. Pero hay muchos supuestos en los que el lawfare lo movilizan policías, periodistas, partidos políticos y otras instancias con técnicas de tipo jurídico-procesal que dificultan mucho incluso a jueces honestos no abrir una causa judicial, porque están articuladas de una manera que según el actual ordenamiento jurídico hay que abrir el proceso. Y una vez abierto, ya es muy difícil parar todas las maniobras de desgaste. Para ello, yo creo que necesitaríamos ir a reformas en profundidad en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito del propio ordenamiento jurídico y además también en una mayor formación ciudadana probablemente para no dejarse manipular por estas batallas instrumentales. Pero como decía, el offer es un fenómeno vinculado a la revolución digital y a determinadas transformaciones, necesita un análisis en profundidad para que efectivamente estas cosas no pasen. Esto nadie lo va a pagar, Julián. Como está diciendo que la pregunta, ¿lo va a pagar alguien? Por supuesto que no. Nadie. Si podemos sacar algo de esto, lamentablemente es poca cosa, pero es aprender de lo ocurrido para evitar que pueda volver a producirse. No, lo veo complicado. Hay precisamente una cosa que esto sí que es técnico y casi es una técnica de ingeniería de Laufer, como yo lo veo, muy simplificado, ¿no? Hay precisamente, incluso Ernesto Kaiser hablaba, ¿no? De que cuando Podemos llega a ser en intención de voto primera fuerza, se saltan todas las alarmas, se crea Oquidiario, se crea una primera fase de espionaje, es decir, todo esto lo sabemos por audio, es como bastante pornográfico y explícito, por, digamos, cargos políticos, pero que tiene toda una secuencia por debajo de, bueno, lo que se llama la policía patriótica, una primera fase de investigación, no sé si ilegal, de espionaje, de buscar casos que pudieran ser relevantes, no se encuentra nada y ahí se activa la creación de casos que algunos están judicializados, extorsionando a cambio de papeles falsos o correctos a gente que está perseguida por la justicia para que haga observaciones o testimonios falsos, ¿no? Pollo Carvajal, Isea, Alvarado, también se habló de alguien venezolano que se le dio permiso de trabajo a cambio de lo de las granadinas, que era totalmente falso. Entonces, fíjate, decía una frase la policía patriótica, a nosotros lo que nos interesa es que esto entre en el tracto jurídico. Decía, ¿qué ocurre? Que cuando entre en el tracto jurídico o no entre, hemos visto que se demostró claramente que, por ejemplo, lo de las granadinas, igual que el resto, era mentira, pero la denuncia, no sé si fue por parte de Pablo Iglesias o de Podemos contra Eduardo Inda o contra Oquidiario cuando se dio esa desinformación, salió impune porque decía que era información veraz. Y información veraz no es lo mismo que información verídica, sino que había hecho su trabajo. Es decir, por más que supiera que es mentira, el medio de comunicación habla con los policías y los policías dicen que tienen un testimonio de alguien que dice una cosa. Y eso tiene vía libre para tener una vía comunicativa de darle veracidad y otra a veces judicial. Entonces, aquí hay una maquinaria judicial que, a pesar de que sabemos que es falso, que aparte hay periodistas y medios de comunicación que dieron esta información falsa sabiendo que era información falsa y que la impunidad es total, no sé hasta qué punto vista que la maquinaria está fallando y que al final, bueno, veremos qué pasa con la pata política o policial, pero estamos hablando de una falla en el sistema o un subterfugio para que medios de comunicación con este truquillo puedan difamar, difundir toda información falsa siempre que tenga una pata jurídica de alguien, de un testimonio de la policía. ¿Cómo ves este asunto? Porque me parece clave y si no se cierra esa fisura, esto se puede volver a repetir hasta el infinito. A mí en supuestos como el que me planteas, lo que más me llama la atención, sobre todo porque es un tema al que no había dedicado demasiadas miradas, pero lo estoy haciendo últimamente, el funcionamiento de los aparatos policiales, ¿no? Que es una cosa que a veces se nos ha olvidado. Y claro, cuando uno se pone a mirar la evolución, pues descubre con sorpresa, incluso con terror, que la policía política del franquismo, sobre todo del último franquismo, sus principales cargos continuaron en democracia y no ya al frente de comisarías, que ya sería absolutamente reprochable, ¿no? Que no hubiera ninguna depuración, sino en cargos de designación política de alto nivel. Y esto lo hemos tenido hasta hace 4 días. Hasta hace 4 días. Y a poco que mires, ves cargos policiales que vienen directamente del final del franquismo, implicados en actuaciones de cloaca, en actuaciones de desgaste político,
Claro, uno se pregunta, por ejemplo, en los años 80, en el gobierno de Felipe González, ¿cómo pudo haber directores generales y altos cargos que habían formado parte de unidades policiales, que habían torturado, que habían sido uno de los puntos fuertes de la dictadura? Pero es que esto lo hemos tenido continuamente en nuestro país hasta hace 4 días. Y no me atrevería a decir incluso actualmente hasta dónde llega la influencia a través de empresas privadas que mantienen conexiones con órganos de las fuerzas de seguridad. Y claro, esto es lo que le daban muchos supuestos, la pátina esta o el dato de la hipotética veracidad, ¿no? Yo informo porque hay un informe policial. Quien habría mentido en todo caso es el informe policial, pero el medio no ha mentido porque lo que ha hecho es citar a un informe policial. Es evidente que en ámbitos de eso que se llama el Estado profundo, la aparición de un nuevo partido como Podemos inquietó especialmente y que se activaron algunos de los puntales del Estado. Yo personalmente, más allá de lo que pueda representar un partido como Podemos, yo como ciudadano puedo votar a este partido o a aquello. A mí lo que me preocupa de esas operaciones de la OFER es que es un ataque frontal al pluralismo político. Y este país, yo creía que fuera una democracia avanzada y no una democracia en la cual cuando sale una fuerza política con representación importante, desde los aparatos del Estado se la pueda perseguir, porque eso no pasa en democracias avanzadas. De hecho, yo creo que en la entrevista que te hice por el anterior libro, este era un poco el eje, ¿no?, de las herencias del franquismo, ¿no? Muchas de las herencias del franquismo que tenemos en todos los espacios. Herencias del franquismo. Hablemos de una herencia del franquismo, hablemos de la monarquía y del 23F, y es que es casi el espejo, ¿no? Lo contrario. Hemos visto cómo una fuerza democrática se hace todo lo posible, aunque no tenga causas de corrupción o judicializables, sí que se judicializan, incluso con la invención de causa. Y en el caso de Juan Carlos I vemos todo lo contrario, toda una vida que ya la Constitución, no sé hasta qué punto eso de la inviolabilidad, bueno, pues como no, nos la colaron, pero hemos visto que lo de la inviolabilidad también ha sido mediática, es decir, no solamente ha sido judicial, sino que también ha sido mediática y política. Entonces, los audios que estamos conociendo, no sé hasta qué punto también hay un cerrojo echado ahí de no solamente no poder elegir la forma de Estado, sino la permisividad y la inviolabilidad, que ya estamos hablando de, no sé, de otro siglo, algo arcaico que no debería de ser ético y que se sigue defendiendo mediáticamente, pero hemos visto una defensa en la actualidad política. Yo creo que el PP y el PSOE siguen teniendo el candado de esos secretos oficiales, no sé qué es lo que tendrán que ocultar, pero precisamente el otro día te escuchaba hacer una reflexión, ¿no?, que decía, bueno, no puede ser, lo que más cabrea del tema de los audios de Bárbara Rey, que Bárbara Rey sepa más que todos los españoles y que no podamos saberlo. Bueno, ¿cuál es tu reflexión de todo esto? El tema de los secretos oficiales, el tema de la monarquía, la inviolabilidad del rey, que encima no pague los impuestos aquí. Bueno, yo prefiero no seguir porque me subo por las paredes, pero desde un punto de vista judicial es lo mismo. Esto es inviolable, no se puede juzgar. Es decir, en algún momento, tanto en la revelación de los secretos o el tema del 23F, con la información que estamos sabiendo, o todo el tema de cada vez sabemos más escándalos de corrupción, que no sé si hay manera de meterle el diente de manera judicial. No sé si ese bloqueo que había mediático durante 50 años, que no se hablara y se protegiera incluso con dinero público, no solamente sus amantes, sino el gasto de dinero público y sus corruptelas. En el punto ahora mismo, y ahora que parece que se ha abierto la caja de Pandora, hay posibilidad de desinviolabilizar al rey, es decir, que realmente sus delitos los pague, y sobre todo el tema del 23F, con todo lo que sabemos, qué podemos hacer los ciudadanos desde la justicia o legalmente para que sepamos algo al que creo que tenemos derecho. Bueno, tú has apuntado muy correctamente a las continuidades del franquismo y claro, cuando a mí algún periodista me dice, no, es que usted habla del franquismo, pero ya no hay, ya Franco ya no está. Pero hay muchas cosas que se acordaron del franquismo y siguen estando. Cosas esenciales en un sistema institucional. Por ejemplo, la ley de secretos oficiales de España es una ley del franquismo. Y claro, esto se olvida con facilidad. Y es una ley que no tiene equivalentes con otros países democráticos y que, por ejemplo, impide desclasificar lo que ocurrió el 23F. Después de más de 40 años, ¿qué puede perjudicar a la seguridad del Estado que se desclasifiquen esos papeles? Es evidente que absolutamente nada. Lo único que puede aportar es luz, sobre todo, sobre el propio papel del rey emérito, porque hay numerosas investigaciones que nos dicen que eso de que fue el único que salió a defender la democracia
tiene aspectos más que cuestionables y que hubo elementos, al menos de negligencia grave y en otras hipótesis de implicaciones en operaciones que no se podían calificar como democráticas. Yo no sé lo que pasó, Bárbara Rey sí que lo sabe, esa ventaja tiene. Me gustaría que la ciudadanía lo supiera y para ello se tendrían que desclasificar esos documentos. Pero claro, depende del gobierno y hasta ahora no ha dado la más mínima señal de que lo quiera desclasificar y la ley encima le permite no hacerlo. Sobre la otra cuestión que me planteas, cuando abdicó el rey emérito, ya se realizaron una serie de operaciones jurídicas de blindaje que pasaron bastante desapercibidas. Pero claro, para los juristas, cuando trabajamos en esto, no pasaron tan desapercibidas. Una de ellas, que es curiosa, es que es la única persona en España que no tiene ningún cargo público, que yo sepa, el rey emérito no ostenta ninguna función pública, y que está aforado tiene un aforamiento ante el Tribunal Supremo. Eso no se hizo, obviamente, por casualidad. Y claro, no se explica cómo uno puede estar aforado sin tener ningún tipo de función. Y además, con un criterio interpretativo sobre inviolabilidad que prácticamente le dejaba sin responsabilidades. En algunos aspectos que a mí me parecen exagerados o extremos o incluso grotescos. Se presentaron demandas de paternidad de hijos supuestos que ni siquiera fueron admitidas a trámite por la inviolabilidad. Es que la violencia se aplica hasta supuestos de la vida privada y de privar a un hijo de saber quién es su padre. Si cualquier persona en nuestro país tiene derecho a reclamar la filiación de su padre, que se practique una prueba de ADN, ni siquiera en esos ámbitos. Lo digo para explicar el alcance enorme de la inviolabilidad. Y como vimos en todas las cuestiones referentes a la deuda fiscal que fue detectada, que es sinónimo de muchos millones de euros de dinero acumulado que no se conoce de dónde han salido y que nunca han sido explicados, la propia Fiscalía acabó archivando en gran parte a causa de la inviolabilidad, con lo cual, francamente, yo en esto no puedo opinar que en el futuro habrá investigaciones judiciales que afecten al emérito, porque la arquitectura jurídica que se tejió en la abdicación ya se practicó para excluir cualquier tipo de responsabilidad. Bueno, ahí, si te parece, va entrando con tu libro. Más allá de que te pregunte por este, pero luego me gustaría que también hablases un poco de qué podemos encontrar en Jaque a la Democracia. España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial. Es decir, que el titular dice tantas cosas, muy alineado con muchas de las cosas que yo hablo, porque muchas veces habla de la ultraderecha, pero yo digo, es que esto ni siquiera es derecha, es que no lo veo político. Es decir, hay una internacional reaccionaria, que aquí también tiene sus elementos, que son antidemocráticos y están financiados por una élite económica, y hay un componente digital. De hecho, tú has sido víctima de algo que cualquier persona que enseñe un poco la patita democrática, vienen los antidemócratas y se la intentan cortar con difamaciones, y también hay cierta impunidad ahí que te quiero preguntar porque al final ese es un poco el objetivo de Pandemia Digital, un poco concienciar a la gente del problema que tenemos y de mover, porque hay una impunidad yo creo que total, yo le digo el método Bannon, mentira, odio y bots, pero que tiene éxito, entre otras cosas, porque hay una cosa que es la impunidad total. Hay un capítulo que se llama De la revolución digital a la polarización política, que yo creo que es que casi hace una radiografía de lo que nos está pasando, y habla de las oleadas de desinformación. De hecho, en los últimos meses hay un elemento que a mí me sigue sorprendiendo, que sea totalmente impune, casi totalmente impune. Hemos visto decenas de casos donde cuando hay una muerte o cuando hay un crimen y no se sabe cuál es el autor, automáticamente salen políticos, medios de comunicación, incluso neonazis como Núcleo Nacional y un montón de bots y cuentas a veces anónimas, pues diciendo que el asesino es un marroquí, es un magrebí, es un mena, es una banda latina, y bueno, serían infinitos. El último caso fue el del taxista, que finalmente era un niño, un chico de 16 años llamado Rafael, original de Burgos, es decir, que era español, pero el vicepresidente de Castilla y León decía que era un moro, igual que otros políticos y otros personajes como Alberto Caliu, Pugilato. Bueno, esto lo vimos con Mocejón, esto lo hemos visto con innumerables causas. Es decir, hay un componente de radicalización casi contra la democracia y además con un afán vengativo de odio y punitivista, prácticamente como deshacer todas las leyes y tomarse la justicia por su cuenta. Ahí vemos personajes como Desocupa, ¿no?, que en numerosas ocasiones dice que le gustaría ser el líder de las patrullas callejeras que acaba con los inmigrantes y con las anchoas. Es decir, algo, me parece todo esto terrible. Y bajo mi punto de vista, simple, más allá de este diagnóstico que yo creo que compartimos, hay un elemento que es la impunidad, pero ¿en qué situación estamos ahora
¿Qué soluciones hay? Y bueno, ¿y qué nos cuentas en el libro también de tu diagnóstico? Y no sé si también planteas posibles soluciones a este gran problema. Sí, yo creo que el libro es bastante propositivo. Intento describir lo que vemos, ¿no? Lo que hemos comentado tú y yo también en ocasiones, y luego dar respuestas desde mi ámbito, ¿no? Que es el ámbito jurídico. Yo creo que aquí hay dos niveles. Por un lado, el nivel de absolutismo, por decirlo claro, de los propietarios de estas plataformas virtuales, que son muy poco democráticas en su gestión, como sabemos perfectamente, y luego el nivel de impunidad de los usuarios, y son dos cuestiones que están muy, muy relacionadas. Vemos una red como X, antes Twitter, que su propietario diseña unos algoritmos que benefician el enfrentamiento radical, el racismo, la xenofobia, los discursos de odio los puede amplificar perfectamente, y su propio propietario, que es uno de los más ricos del mundo, tranquilamente puede pedir el voto para los líderes de la ultraderecha, no mantiene la más mínima neutralidad, con lo cual ya sabemos que sus algoritmos tampoco van a ser neutrales, sino todo lo contrario. Lo que no podemos hacer es que campe la impunidad porque le beneficie esto a sus propietarios. Yo creo que el ejemplo de Brasil es el camino a seguir. Lo que no puede ser es que yo, en 20 años como juez de instrucción, cada vez que he tenido delitos contra la libertad sexual de menores, contra la intimidad de adultos, delitos de odio, intente identificar a los autores y la plataforma proteja su anonimato en lugar de favorecer que no haya impunidad. Esto es intolerable. Por tanto, yo creo que, igual que se ha hecho en Brasil, nuestro gobierno podía impulsar reglas para que las plataformas virtuales cumplan la legalidad, entre otras materias, en la obligación de identificar con unos protocolos claros a los usuarios. Y si no están de acuerdo, pues que no operen, como pasó en Brasil. Claro. Parece que no se les trató en convencer de que tienen que cumplir las normas del ordenamiento jurídico en Brasil. Y por otro lado, en el ámbito de los usuarios, todos sabemos que por un lado hay grandes influencers en el ámbito de la extrema derecha que están desinformando, que están mintiendo, que están soltando bulos continuamente, pero también hay muchísimos medios que han sido creados esencialmente para desinformar. Y eso se ve con facilidad. Me parece que el ordenamiento jurídico debe dar respuesta, porque estos problemas son nuevos. Tenemos que crear soluciones nuevas ante problemas nuevos que antes no existían. Y mi opinión, se debería crear un procedimiento judicial con sanciones para medios que se dediquen sistemáticamente a mentir, a intoxicar y a propagar bulos tóxicos cuando se declare que se hace con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad, y que, entre otras sanciones posibles, además de las económicas, incluyan necesariamente la prohibición de recibir ayudas públicas. Porque lo que no es admisible es que la ciudadanía, con sus impuestos, esté subvencionando a medios que están vulnerando sus propios derechos. La Constitución proclama el derecho a difundir información veraz, no proclama el derecho a mentir, y creo que esta sería una de las claves, pero para eso hace falta voluntad política. Eso jurídicamente no es difícil de articular. Lo que hace falta es que en el Parlamento exista voluntad política de responder a estos problemas. Claro, precisamente, mira, estoy compartiendo la portada, ¿no? Jaque a la democracia, España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial. Y hay una cuestión que, bueno, hay una coyuntura, no sé si un punto de inflexión, ojalá y sea pues, positivo, pero hay una situación que es global, pero que aquí en España podemos observar, y también de medidas políticas. Llevamos con un run, yo digo mucho lerele, poco lirili, de Pedro Sánchez, que ahora sí, bueno, que se va a hacer una ley de medios, se va a hacer, bueno, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y te pongo 3 ejemplos de situaciones que estamos viendo todos los días. Uno, personas de carne y hueso que dicen que habría que incendiar edificios donde hay inmigrantes. Y ya estamos hablando, yo creo que empezó por los más gruesos. Hemos visto varios, ¿no? Incluso un montón de cuentas falsas, anónimas, pero estamos hablando de incidencia o incitación a, no sé si asesinar, pero lo hemos visto este tipo de tweets, ¿no? Luego hay una capa anterior que es necesaria, porque para que alguien tenga el odio, como hemos visto en Inglaterra, de hacer ese tipo, ¿no? O de ir a las calles y pasar por encima de la justicia y acabar o atacar a inmigrantes o personas por su color de piel. Previamente hay una fase que no sé hasta qué punto, y esto es todavía más impune, que es de manera sistemática ciertos medios, ciertos periodistas, entre comillas, ciertos políticos, ciertas personas reales de carne y hueso, algunos neonazis que presumen de ser neonazis, y también un montón de cuentas
y aquí a lo mejor estaría la responsabilidad ya de las plataformas, como tú decías, de sistemáticamente desinformar, no sé si esto es un delito del odio, pero es que lo vemos, de asignar a inmigrantes o a personas musulmanas o a personas de una orientación sexual diferente, pues crímenes o acciones que no han cometido, generando ese odio para luego hacer este tipo de acciones, ¿no? Más violentas, incluso en la calle. Y luego hay una tercera que es todos estos, lo que yo llamo los troll centers, los bots, que sistemáticamente retuitean, es decir, que aquí ya no es una persona jurídica, ni un político, ni un empresario, sino, y creo que aquí no hay legislación de ningún tipo, pero a nivel mundial, del tema de los bots. Es decir, que aquí yo creo que hay como dos elementos. Uno, el que permite y casi potencia, que son las plataformas digitales. Y otra, hay empresas. Cuando yo hablo que hay una industria de la mentira y el odio, una pata muy importante son estas agencias de comunicación que te ofrecen bots o información, cuentas artificiales falsas, incluso manejados con inteligencia artificial, para difundir ciertos discursos, y uno del que sabemos que funciona son mensajes de odio a través de mentiras, muchas veces con un componente homófobo, xenófobo, etc, etc, ¿no? Algunos le llaman batalla cultural. ¿Qué se puede hacer con la legislación que hay ahora? Es decir, ¿qué de estas acciones cuáles podrían ser punibles? ¿Y qué es lo que nos falta en el horizonte para llegar? Yo creo que esto de los bots, por ejemplo, no veo ningún sitio donde se condene, y veo que hay una industria que gana mucho dinero y que ofrece este tipo de servicios. En relación con los ejércitos de bots, es cierto que no hay ningún tipo de regulación, en gran parte porque el espacio de debate es público, pero la gestión es privada. Y esto probablemente dificulte inspecciones, dificulte mecanismos de control, pero sí que se podría ver hasta dónde se pueden limitar la actuación privada en la gestión de las plataformas virtuales. Lo cierto es que hasta ahora, si nos fijamos, salvo lo ocurrido en Brasil, yo veo pocos precedentes de gobiernos que se hayan atrevido a plantar cara a las grandes plataformas virtuales, y no lo acabo de entender. No sé si es simplemente por falta de curiosidad, porque no se han planteado el problema, pero creo que un gobierno o un parlamento tienen capacidad de regular el ordenamiento jurídico de su país, y si estas prácticas son perniciosas para el sistema democrático, se pueden regular medidas restrictivas, pero obviamente no vamos a esperar que esto venga de los propietarios. Los propietarios lo que quieren en general es ganar dinero o influencia. En el caso de Elon Musk, las dos cosas, probablemente, ¿no? Y le va bien, le va muy bien, claro, cuantos más anónimos. Ahora se va a eliminar la función de bloquear en Twitter, ¿no? Para que todavía pueda haber, Nos lo ¿no? tengamos que comer Más encima. odio, más guerra y más jaleo, ¿no? En el ámbito de los discursos de odio que me planteas, yo creo que la legislación es suficiente. Lo que hace falta es que se articulen mejor. En el tema de Mocejón me consta que la Fiscalía ha iniciado acciones. Sí. A mí me parece que la sociedad civil debería también organizarse, las entidades cívicas que están más sensibilizadas con estos temas, y cuando detecten esas cuestiones, presentar querellas y ejercer acciones populares. Porque Total. como vemos, hay una serie de entidades en nuestro país que se han profesionalizado en la práctica del En lawfare, lo contrario, ¿no? inventándose delitos. Con mentiras crear acciones judiciales y luego muchas... Exactamente. Y resulta que desde sectores progresistas no vemos que haya muchas entidades cívicas, excepto en algunos ámbitos que sí que han funcionado muy bien, por ejemplo, el movimiento feminista. El movimiento Sí. feminista es un ejemplo de acciones populares que han servido a los tribunales para cambiar las cosas. Mi impresión es que, aunque sí que las hay y hacen un gran trabajo, haría falta una mayor vertebración para detectar dónde están en los arranques de estos discursos de odio que crecen como bolas de nieve, y que tenga una respuesta judicial suficiente, aunque ya existe una fiscalía en delitos de odio. Pero la experiencia nos demuestra que falta más, hace falta una mayor implicación ciudadana, probablemente. Bueno, pues nada, yo creo que ya te he robado más tiempo del que te había prometido. Lo único, me gustaría que, si te queda algo por contar de tu libro, yo me he enfocado en la parte que más me interesa. Aparte, Sí. ya el título ya da pistas que va por ahí, pero también te quiero preguntar dónde lo pueden conseguir, o no sé si ya se puede conseguir, porque no sé si estaba todavía en preventa. Bueno, si ya está en las librerías y si vas a hacer alguna presentación en algún sitio, gente que te quiera ir a ver, bueno, pues un poco, cuéntanos algo más de tu libro antes de despedirnos. Sí, el libro ha salido hace poco. Se puede comprar en cualquier librería, también en las plataformas virtuales, mejor en la librería de barrio, que si no lo tiene, lo encarga y en un par de días lo tienes muy fácilmente conseguible. Efectivamente, mañana jueves lo presento en Murcia, la semana que viene el miércoles en Zaragoza,
y el jueves de la semana próxima en Logroño. Las presentaciones que hemos realizado hasta ahora en líneas generales han tenido asistencia masiva y el libro está despertando bastante interés porque creo que se ha captado un poco la preocupación del autor, que es muy fácil de sintetizar. Es que estamos en una etapa muy volátil, de fuerte inestabilidad. Esto de pensar que la revolución digital cambió algunas cosas, pero que ya ha acabado, creo que es un error. De hecho, si nos fijamos, vemos hilos de la revolución digital que se entremezclan sin que nos demos cuenta. La revolución digital ha aumentado la movilidad humana, pero también las migraciones. Y esto genera conflictos asociados por la nueva extrema derecha. Pero la movilidad humana también genera la gentrificación de los barrios, un nuevo turismo que encarece la vivienda y genera nuevos problemas a la vez, genera nuevas formas de debate público. Veamos cómo está el mapa de partidos en Italia o en Francia hace solo 10 años y qué es lo que quedó, prácticamente no ha quedado nada, ¿no? Y en España, Todo a la derecha. Quien crea que esto está estabilizado, yo creo que se equivoca bastante. Vivimos en un mundo de cambios probables y hay un riesgo, desde mi punto de vista, que es que haya una involución autoritaria en los sistemas democráticos que nos lleve a regresiones. Y yo creo que los focos de peligro más importantes son las elecciones de Estados Unidos del próximo mes, donde una victoria de Trump puede tener efectos importantes en el resto del mundo, y en el ámbito europeo un régimen como el de Hungría, que es un régimen de tipo autoritario, que viola los derechos de las personas por su orientación sexual, los derechos de igualdad de las mujeres y que anula los mecanismos de funcionamiento democrático. Este es el gran ejemplo de la extrema derecha europea. Lo digo para que nadie diga que no estaba avisado de qué es lo que se elogia en la extrema derecha europea y en la española, que es un régimen como el de Orbán en Hungría. Mi opinión es que podemos ir hacia ahí y que más vale que en las personas de sensibilidad democrática nos concienciemos de verdad de dónde están esos peligros. Aparte, es un método científico, me refiero. Yo creo que está probado que lo emocional y lo irracional, el odio, funciona mejor que lo racional, a menos que haya precisamente un Estado de derecha, un Estado de derechas que parece que es Estado de derecho, quería decir, pero que cada vez más de derecha, y que tiene que salvaguardar, ¿no?, la democracia, la verdad y también el bienestar de sus ciudadanos, que precisamente no es lo que aboca, porque prácticamente la estrategia es pues, enfrentar unos a otros y que nos aniquilemos, y aparte esto ya funcionó en épocas anteriores a través de también la manipulación mediática. Y bueno, Joaquín, te agradezco mucho la amabilidad de haberte pasado, como siempre, bueno, pues la gente encantada, miles de comentarios dándote las gracias, y bueno, yo invito a toda la gente a que se compre el libro y que bueno, al final hace falta hacer mucha pedagogía para hacer una masa crítica y entre todos tratar de frenar algo que cada vez es una bola de nieve más grande y que creo que se puede llevar por delante, la democracia y muchos derechos conseguidos, y que gracias a personas como tú, bueno, pues ese avance es más complicado y bueno, es importante, ¿no?, hacer masa crítica de tus enseñanzas y que seamos muchos desde muchos frentes intentando hacer esa pedagogía complicada, porque siempre lo racional es más lento que lo emocional, pero bueno, ahí seguiremos intentando. Gracias, Joaquín, y hasta pronto. Un placer, como siempre, conversar contigo y realmente agradecer también el enorme trabajo que haces en materia de desinformación, funcionamiento de las redes. Todavía hay gente que le conoce las redes que cuando te hacen un montaje se lo cree, dice, esto es verdad, pero vamos a ver, ¿cómo podemos creer todavía estos bulos? Si gente con principios y con conciencia cree los bulos organizados, fabricados desde sectores de extrema derecha, eso significa que tenemos que seguir insistiendo y por eso te animo a seguir insistiendo porque haces un gran trabajo. Pues Un abrazo. ahí seguiremos. Un fuerte abrazo, Joaquín. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.